Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo. Al Día Noticias, un periodismo de análisis en profundidad, independiente. Al Día Noticias, con los protagonistas de los hechos. Dirige John Didier Rodríguez Marín. Muy buenas tardes. Ya tenemos en Colombia las 12 del día y 1 minuto. Estos son los hechos más importantes en el Día Noticias. Nuevas medidas en Bogotá por el COVID-19. La capital entra en alerta naranja. Aunque todavía los indicadores son menores al 70%, preocupa el crecimiento de 10 puntos en los últimos días, advirtió la alcaldesa Claudia López. Además hizo una advertencia sobre el tercer pico. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció que la ciudad pasó de alerta amarilla a alerta naranja por cuenta de la situación epidemiológica del COVID-19. Ante esta situación, las autoridades sanitarias de la ciudad adoptaron 2 medidas. La primera de ellas, la suspensión de todos los procedimientos de mediana y alta complejidad que no sean urgentes. Como segunda medida, la alcaldía convocó a todas las EPS e IPS de la ciudad con el fin de verificar la expansión de la capacidad hospitalaria y la capacidad de rastreo. Las entidades están citadas a una reunión este lunes a las 6 de la tarde para coordinar el plan de expansión para las próximas 3 semanas. No se descarta que se establezca el pico y cédula en la capital de la República y los toques de queda, como ya ha venido ocurriendo en algunas regiones del país, atendiendo ya disposiciones del gobierno nacional según la ocupación de las unidades de cuidados intensivos. Las 12 del día, 2 minutos. Dentro de las noticias importantes para destacar en el país está la de orden público por una masacre que se presentó en el municipio de Circasia, en el departamento del Quindío. 100 millones de pesos es la recompensa que ofrecen las autoridades a quien entregue información que permita dar con los responsables. Ampliación de esta noticia, Nicolás Espinosa, muy buenas tardes. Buenas tardes, John, y buenas tardes para los oyentes. Pues así es, el hecho se presentó en el barrio La Esmeralda de Circasia, Quindío, mientras una familia departía en una casa. La masacre dejó 4 personas fallecidas y 3 más heridas. El ministro de Defensa, Diego Molano, ofreció una recompensa de 100 millones de pesos por información de quien permita dar con el paradero de los autores intelectuales o materiales de esta masacre en el municipio de Quindío. También el ministro Molano dijo que se va a reforzar la seguridad del departamento y además se dará a conocer el cartel de los más buscados, ya que se atribuye este tipo de hechos a personas ligadas al narcotráfico. Sumado a esto, se va a incrementar la presencia de la fuerza pública y se van a adelantar registros voluntarios, allanamientos, búsqueda de armas y planes de captura tanto en zonas rurales como en zonas urbanas, John. Gracias, Nicolás. 12 del día, 3 minutos. Y esta noticia es de no te lo puedo creer. Esta perla es del gobierno de Iván Duque. El café, la sal y el azúcar no son alimentos básicos de la canasta familiar, dijo hoy el gobierno, y propone aumentarles el IVA. Esto encabeza el viceministro de Hacienda, dijo que estos alimentos no son absolutamente necesarios en la mesa de los colombianos. Así que la mayoría de los colombianos que desayunan con café y azúcar y que necesita la sal para poderle echar al arroz, pues el gobierno considera que no son productos de la canasta familiar, no son básicos y fundamentales. Así que el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, dijo que la reforma tributaria que presentará al gobierno esta semana al Congreso no gravará con IVA a los alimentos básicos de la canasta familiar. Sin embargo, el funcionario manifestó que a productos como el café, el azúcar y la sal sí se les impondría un IVA del 19% por considerar que no son básicos en la mesa de los colombianos. Hágame el pequeño favor, esa es una de las perlas que tenemos en este momento por parte del gobierno del presidente Iván Duque, y esto por declaración del viceministro de Hacienda. 12:05 minutos, llega la tercera ola al país. El gobierno da ciertas pautas para el manejo y también se presentó en las últimas horas un ciberataque. Muchas cuentas de WhatsApp fueron hackeadas. Margaret Ocalvo, muy buenas tardes. Hola, John Didier, buenas tardes. 12:05
Pues sí, estamos en alerta todos los usuarios, los millones de usuarios de WhatsApp, porque se están presentando situaciones de ciberataque. Y en el caso colombiano específicamente a políticos, periodistas, personalidades. Por eso tenemos a un invitado especial para que nos cuente precisamente qué es lo que está pasando, pero adicionalmente nos informe sobre los riesgos. Él es Manuel Felipe Rodríguez, el gerente de seguridad, de ciberseguridad para América Latina de la parte norte de Check Point. Manuel, buenos días, bienvenido, por favor. ¿Cuál es la situación que se está presentando? ¿Qué casos? ¿Cómo llegan esos ciberataques al WhatsApp? Hola Margaret, muy buenos días, un gusto estar acá. Sí, en efecto lo que se ha presentado el día de hoy, o por lo menos lo que ha salido en noticias y redes sociales, es un ataque que, aunque ha sido muy nombrado hoy, no es nuevo necesariamente, y lo que busca este ataque es comprometer las cuentas de WhatsApp de las personas. Es decir, yo tener acceso, por ejemplo, si yo fuera el atacante, a tu cuenta de WhatsApp y poder hacer uso de ella. ¿Cómo lo hacen? Lo que hacen es intentar ingresar a esa cuenta de WhatsApp desde otro dispositivo, desde otro teléfono, y cuando yo hago eso, WhatsApp lo que va a hacer es enviarme un mensaje de texto con un código. Yo debo usar ese código para ingresar a mi WhatsApp desde otro teléfono. Lo que hace un atacante es engañar a la persona solicitándole ese código. Entonces le escriben como si fuera un conocido o en efecto un conocido al cual ya le han comprometido su cuenta, le dicen envíame este código. En el momento en que la persona le envía ese código al atacante, el atacante puede entrar al WhatsApp y comprometerlo. Y pues digamos ya una vez tiene acceso a ese WhatsApp, lo que va a hacer es empezar a enviarle el mismo mensaje a otros teléfonos, a otros contactos que tenga para comprometer más cuentas. Eso es lo que está pasando el día de hoy. Manuel, pero ¿cómo hacemos para no dar clic, para no activar ese ataque? Porque en cierta parte uno al recibir ese código activa todo eso o al mandar el código que le piden. ¿Qué debemos hacer y cómo debemos protegernos en general en nuestra vida cotidiana? Muy bien, la recomendación es no compartir información confidencial como códigos o cualquier tipo de información de usuarios y claves, por ejemplo, a través de redes sociales o a través de WhatsApp con ninguna persona, ni siquiera si esa persona es conocida. Es decir, si un conocido me está pidiendo algún tipo de información que es sospechoso, por ejemplo, un código, en este caso, no es claro cuando uno recibe el código de qué es, pero ¿por qué una persona me pide un código que me llega a mi teléfono? No debo compartirlo y si quiero hacerlo, por lo menos hacer una doble validación, una llamada telefónica, por ejemplo, para entender de qué se trata eso. Entonces, no compartir información es lo primero. En este caso no se trata de dar clic, porque lo que se están pidiendo es compartir un código. Entonces, no compartir ningún tipo de información por redes sociales, de información que sea confidencial o que tenga algún tipo de usuarios y contraseñas en él. Esa es la primera recomendación que podemos seguir, pero además en este caso de WhatsApp podemos protegernos de una manera, en este caso específico, y es activar la doble autenticación. Eso es un parámetro en WhatsApp que yo puedo hacer para que si yo quiero entrar a mi WhatsApp desde otro dispositivo, no solo me pida ese código que me envía WhatsApp, sino que me pida una clave que yo puedo configurar. Y entonces tengo que tener las dos cosas. Ya un atacante no sería suficiente con el código para poder comprometer mi cuenta. Perfecto, Manuel. Pues muchísimas gracias, Manuel Felipe Rodríguez, gerente de Ingeniería de Seguridad para la región norte de América Latina de Check Point. Muchas gracias y estamos atentos a esta situación que se presenta con WhatsApp y que está afectando a personalidades hoy en Colombia. Gracias a Manuel Felipe y a Margaret por esta información tan importante y que afecta a todos los colombianos. Las 12 del día, 9 minutos, saludamos al concejal de Bogotá del Partido Liberal, Armando Gutiérrez. Concejal, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, John Didier. Un saludo muy especial a toda tu mesa de trabajo y felices Pascuas para este sistema informativo al Día Noticias que hoy estás dirigiendo, John Didier. Qué bueno verte en la tarde de hoy. Igualmente, concejal, pues pensamos que ya había pasado la semana de crucifixión, la semana de pasión, pero resulta que parece que apenas la vamos a empezar. El gobierno acaba de decir a través del viceministro de Hacienda que el café, la sal y el azúcar no son productos básicos de la canasta familiar. ¿Usted qué piensa? No, absolutamente
fuera de contexto. Me parece que son elementos de consumo de primera necesidad. Y sobre esto y sobre la canasta familiar, el Partido Liberal ha sido enfático y reiterativo en que no se va a acompañar en el Congreso de la República a esta tributación. No podemos ser regresivos en estas materias confiscatorias fiscales. De tal manera que, como lo han venido observando en todas las vallas publicitarias del país, el Partido Liberal le va a decir mamola al IVA y a la canasta familiar impositiva que pretende el gobierno nacional imponer. Correcto, concejal, absolutamente claro en esa posición. Mamola la reforma tributaria y al IVA para los productos de la canasta familiar, dice el concejal liberal Armando Gutiérrez. A propósito de las medidas que anunció hoy la alcaldesa para lo del tercer pico de la pandemia, ¿qué concepto le merecen la posibilidad que se vuelvan a adoptar las medidas de pico y cédula y toque de queda en Bogotá por este alto nivel de contagios? Y yo creo que está muy en sintonía con lo del gobierno, con las medidas adoptadas por el gobierno nacional John Didier. Es que la ocupación, como bien lo dijiste al inicio, de las camas COVID-19 para 5 de abril sube al 64.6% y hoy la solicitud de cama, que estaba en 52 al día, sube al 114. Yo creo que esta alerta amarilla pasó a naranja. Naturalmente es supremamente importante para la ciudad, pero además tenemos que ser muy reiterativos porque es preocupante este aumento de solicitudes de UCIs en el CRUE, porque el crecimiento es de 10 puntos en los últimos días, lo cual es muy alarmante, y creemos que esto hay que enfatizar al gobierno distrital para hacer un eficaz y eficiente manejo de todo el tema de vacunación en la ciudad. Tenemos que fortalecer la vacunación. Si bien es cierto, ha sido muy importante esta vacunación que se ha venido realizando durante los últimos días, no lo es menos que tenemos que agilizar este proceso, sobre todo con estos personas adultos mayores y personas que están en la segunda línea, como médicos, estudiantes, internos que están en los hospitales de la ciudad. De tal manera que esta suspensión de procedimientos de alta y mediana complejidad, no COVID, que permitirían tener la mayor disponibilidad de UCIs en Bogotá, son bienvenidas, pero al mismo tiempo tenemos que ir llevadas de la mano con el tema de vacunación en la ciudad, John Didier. Sí, concejal, a propósito, una de sus banderas es la tercera edad del adulto mayor, los programas. Tiene usted 2 proyectos de acuerdo de las manillas salvavidas dirigidas a las personas mayores con demencia. ¿En qué consiste este proyecto suyo y el otro que habla sobre el esquema complementario de vacunación? Sí, es que tenemos un porcentaje de prevalencia de salud mental que antes era del 3.5% del total de la población adulta mayor en Bogotá, y hoy actualmente se ubica en el 5.48% de las personas mayores que habitan en la ciudad. Pero además de eso, todas estas personas mayores se han venido duplicando el número de casos reportados hoy en lo que tiene que ver con demencia y Alzheimer. Entonces, hemos diseñado a través del Consejo de Bogotá la producción de unas manillas salvavidas para darle una herramienta, unos lineamientos a la administración distrital para crear una ruta integral de atención a todas estas personas que tengan estos trastornos. Y con ello lo que estamos buscando es la posibilidad de identificar y de ubicar en los casos de desorientación, de extravío, de abandono
porque el abandono se está produciendo, inclusive abandono familiar, en estas situaciones de riesgo en los cuales y con esta época de pandemia se han venido subiendo este número de enfermedades mentales en la ciudad de Bogotá. Eso por una parte. Y por el otro lado, el tema de las vacunas es fortalecer todo el tema de vacunación que exista como unos proyectos banderas de la institucionalidad de la administración distrital y no tener que salir corriendo en estos casos en que se produzca esta pandemia, ojalá no se nos produzca otra, sino que ya tenga diseñado el Distrito Capital un proyecto o una ruta integral de atención en todo el tema de vacunación para estos temas de calamidad pública y de calamidad en salud, que sean oportunas, eficientes y eficaces. Pues, concejal de Bogotá, Armando Gutiérrez, ¿tiene usted también otras propuestas en materia de seguridad, de movilidad, del plan de ordenamiento territorial de Bogotá, el plan Marshall para la reactivación económica? Seguramente sobre estos temas volveremos en una próxima oportunidad. Gracias por estar en Al Día Noticias. Que pase buen día. Gracias a ti, John Didier, gracias a todo este equipo maravilloso de trabajo que tienes y naturalmente estaremos allí prestos durante todo el desarrollo de esta nueva etapa que se viene en el Consejo de Bogotá. Gracias, John Didier. Bueno, señor, 12 del día, 17 minutos. A propósito de la reforma tributaria, esta semana se presenta en el Congreso esta iniciativa. Desde ya los partidos políticos toman posiciones. Noticia que ampliamos a esta hora con Ramón Alberto Soto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Didier, con el cordial saludo para ti y para todos los oyentes de Al Día Noticias. A la absurda noticia, pues, que dice usted sobre el respecto de que el café y la sal no son alimentos necesarios para la canasta familiar, pues se suman las diferentes posiciones que están tomando los partidos, porque mientras el partido de gobierno intenta por todos los lados introducir un nombre a lo que es una reforma tributaria para suavizar el impacto entre los colombianos que están a la expectativa de que esto se presente en el Congreso de la República esta semana, pues entrevistamos al representante Eduard Rodríguez y le preguntamos de esta forma qué piensa de la reforma tributaria. Para él no es reforma tributaria. Esto dijo el congresista del Centro Democrático. Doctor Eduard, ¿qué le gusta de la reforma tributaria? Pues reforma tributaria no va a haber, es una reforma social que va a permitir que le lleguemos con 3.600.000 pesos a 5 millones de familias para la reactivación económica. Pero además de eso, esa reforma va a permitir que se equilibre la justicia social y la justicia tributaria. Necesitamos salir adelante, es un momento de pensar en grande. ¿Qué no le gusta? Ese es el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Eduard Rodríguez, pues diciendo que no es reforma tributaria, lo que sí es una reforma tributaria. Por su parte, desde las otras orillas de los de otros partidos que hacen oposición al gobierno nacional en la Cámara de Representantes, hablamos con la congresista María José Pizarro, quien estaba muy cerca de esta entrevista cuando la abordamos para preguntarle ella qué piensa de esta reforma tributaria. Representante, ¿qué no le gusta de esta reforma? Pues bueno, yo no entiendo cómo pueden decir que es una reforma social, que es una reforma pensando en la educación gratuita, si además estamos grabando hasta el trigo. Si estamos nosotros grabando el trigo y el pan, que es lo que muchas personas, lo único que muchas personas pueden comer, cuando le estamos poniendo y exigiendo a la gente que presente una declaración de renta si gana más de 2 millones de pesos, entonces que no me digan que están pensando en las clases empobrecidas, porque lo que estamos haciendo es empobrecer a la gente. No es una reforma social, es una reforma tributaria, es una reforma para el endeudamiento y para empobrecer a las clases medias, que en última son el sostén de esta sociedad. Era la representante por la lista de decentes en la Cámara de Representantes, María José Pizarro, pues quien han mencionado un artículo, John Didier, el trigo, es decir, el pan, la mogolla, el roscón, el liberal,
entonces van a ser considerados artículos de lujo en esta reforma que se avecina. Estamos en Al Día Noticias. Gracias, Ramón Alberto. Y a propósito de presupuestos, a esta hora establecemos comunicación en Al Día Noticias con Catherine Correa. Ella es la creadora de Óculo. Catherine es la emprendedora colombiana de pañales ecológicos que le apuesta al cuidado del planeta y al ahorro, porque durante 4 años, por lo menos, uno sacando plata para los pañales, eso lo pone a pensar a uno si tiene, cuántos hijos va a tener una familia. Y con estos pañales ecológicos, pues seguramente es mucho el dinero que se pueden ahorrar. Catherine, muy buenas tardes, le saluda Al Día Noticias. Buenas tardes, John, ¿cómo estás? Muy bien, Catherine Correa, creadora de Óculo. ¿En qué consiste su propuesta de pañales ecológicos? Bueno, la propuesta que nosotros tenemos es para los papás que tienen hijos entre los 0 y 3 años que usan pañales a diario. Entonces la idea es que con estos pañales son reutilizables y se pueden ajustar desde recién nacido hasta los 3 años. De esta forma vamos a minimizar el impacto ambiental, evitando botar más de 7.000 pañales desechables durante 3 años. Vamos a ahorrar dinero, más del 80% del presupuesto que tenemos destinado para los pañales, y también vamos a evitar la pañalitis, ya que no contienen químicos como los pañales tradicionales de hoy en día. Pues qué interesante. ¿Y estos pañales cómo se pueden conseguir? Estos pañales, nosotros somos una tienda virtual, los pueden conseguir en nuestras redes sociales @ocolobebés o en nuestra página web www.ocolo.com.co. Ócolo es con K. Ócolo con K. ¿Por qué es nombre de Ócolo? Ócolo surgió del nombre ecología en Alemania. Alemania, pues para nosotros es un gran país que es, en este momento es pionero en materia de sustentabilidad. Entonces esa es como una variación que nosotros tuvimos. Hacen productos de altísima calidad, entonces nosotros también, pues es como nuestra prioridad, ofrecer un muy buen producto para los clientes. ¿Y solo están en Colombia o ya están exportando a otros países? Solo estamos en Colombia por el momento. Por el momento. ¿Y despachos a cualquier parte del país? A cualquier parte del país, municipios, veredas, todas partes. Pues Catherine Correa, muy amable, gracias, creadora de Ócolo, por esta propuesta que le hace el país. Son 7.000 pañales que por lo menos uno utiliza con un bebé a los 3 años, y de esta manera se ahorra el 80% del presupuesto, que es muy importante en este momento de reformas tributarias y de aumento al presupuesto. Catherine, gracias por estar en Al Día Noticias. Muchas gracias a ustedes por escucharnos. Ahí está la innovadora propuesta para ahorrar dinero, para cuidar el planeta. Hay declaraciones de Sergio Fajardo sobre la imputación que le ha hecho la Fiscalía. Ampliación de esta noticia con Nicolás Rivera. Buenas tardes, Johnny. Buenas tardes a todos los oyentes que nos están sintonizando a esta hora del día. Y sí, es que pasaba menos de una semana desde que la Fiscalía General de la Nación, que la dirige Francisco Barbosa, imputó los cargos al exgobernador de Sergio Fajardo por las presuntas irregularidades en un contrato de un préstamo con el banco Corbanca. Este lunes, el hoy precandidato presidencial se refirió al proceso y advirtió que hay muchos corruptos que se sienten felices por cuenta de esta investigación. Además, también sostuvo que hay una pérdida de confianza en las instituciones, comenzando por la justicia, y defendió que en los 2 décadas de vida pública y en el servicio a la ciudadanía se ha enfrentado a 140 investigaciones, y frente a este caso en concreto sostuvo que se pudo haber equivocado, pero que actuaba de forma juiciosa y responsable. Y es que el exmandatario también sostuvo que cuando asumió su cargo como gobernador se debían pagar unas deudas y préstamos que se venían de tiempo atrás, antes de que él tomara el mandato, y pues él buscó la forma de recomponer estas obligaciones. También, sí, señor. Respecto a la cobertura del préstamo, el exgobernador aseguró que si ellos hubieran tomado esa cobertura, sí, y el dólar se hubiera comportado como lo tenían previsto, hoy estaría siendo juzgado por pagar más de los intereses que se tenían. Gracias, Nicolás. 12:24 minutos. Rescatan a un anciano herido que se perdió intentando llegar a donde un hijo en la ciudad de Cali. Ampliación de esta noticia, Jesús Miguel Calderón.
John Didier, muy buenas tardes, amigos oyentes de Al Día. Sí, estas son acciones por la vida. En la ciudad de Cali, la policía de Cali encontró al adulto mayor identificado como Fernando Moncada, que como narró su hijo, su papá duró 7 días perdido desde que salió de Pereira con la idea de ir a visitarlo. Las autoridades señalaron que el hombre se encontraba sentado en un sector de la ciudad con varias heridas en su rostro, en precarias condiciones y deshidratado, por lo que los agentes lo convencieron para que se trasladara con ellos a la estación de la policía de Lido en Cali. Como él no quiso ir al centro médico, entonces un uniformado lo curó, como quedó registrado en un video que posteriormente publicaron imágenes del hombre en redes sociales para que familiares pudieran ir a recogerlo. Bueno, después del feliz encuentro, John Didier, se destaca en el Twitter de la Policía Colombia cómo estos gestos de la Policía Nacional pues engrandecen la labor de una corporación, de una entidad como la Policía Nacional en la ayuda humanitaria y en la acción por la vida en Colombia. Siendo las 12:27 minutos, le doy paso a John Didier. Muchas gracias. Bueno, señor. Murió, Margaret, ya para despedir, murió Perdomo Che. Él es un grande de la radio colombiana. Margaret. Sí, mi John Didier, murió Hernando Perdomo Che, miembro de la ACL, el locutor deportivo. ¿Me estás copiando? Sí, le estoy copiando. Ah, ok, locutor deportivo de los pioneros, de los primeros, con Pastor Londoño. Era Opita en sus últimos años y en estos días recientes estaba muy delicado de salud. Narró hípica, narró distintos deportes, pero fútbol era su especialidad. Paz en su tumba. Así es, de esta manera llegamos al final de Al Día Noticias. Yo soy John Didier Rodríguez, el Señor les bendiga rica y abundantemente. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo. Al Día Noticias, un periodismo de análisis en profundidad, independiente. Al Día Noticias, con los protagonistas de los hechos. Dirige John Didier Rodríguez Marín.